Amén. Buenas noches, pastor. ¿Cómo Bendiciones están? para Bien. todos. Todos bien. Gracias, pastor. Bueno, Dios eh, me está guiando mucho en este tiempo a verificar, pequeñas zorras que dañan el viñedo. Y, y es tremendo ver cómo una iglesia puede quedar como estancada en un solo lugar, en una sola posición, cuando hay pequeñas zorras en la actitud, en la forma de hacer las cosas. Y esta semana les confieso que he estado teniendo, se podría decir, una ira santa aquí en mis huesos, en mis huesos. Yo siempre estoy sonriendo, siempre estoy gozoso, siempre estoy feliz. Pero esta semana ha sido una semana de mucho análisis, de mucho análisis en, en el por qué tienen que llegar personas a la iglesia como a, digamos, ya hay algo establecido y pues todos tenemos es que meterle con más excelencia, hacer que las cosas funcionen entre todos y uno se vuelve a veces muy permisivo. Un día alguien me dio una palabra cuando estaba iniciando la iglesia en Biotap y me dijo, dice Dios, ¿sí? En un sueño que tuve, me dijo que te dijera que fueras como una piedra. Y pues uno no entiende eso hasta que empieza a vivir las cosas, ¿sí? Para uno tener un ministerio tiene que tener un corazón, un ministerio como una piedra, porque se mueven muchas emociones, se mueven muchas cosas, y no como piedra para tratar a las personas ni para amar a las personas, no, ahí tenemos que tener el corazón de Cristo. Pero el ministerio necesita carácter, y ese carácter se empieza a reflejar cuando entendemos realmente quién fue el que nos llamó, ¿sí? La palabra Kyrios significa Señor del universo. Kyrios significa Señor del universo. Eh, Muchos van a sus empresas y obedecen las órdenes, tratan con respeto sus trabajos, todas las cosas que hacen, porque hay una remuneración, ¿sí? Y asimismo deberíamos ser en nuestra iglesia, porque Él pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, es muy importante entender que nosotros, como líderes espirituales en nuestras iglesias, debemos cumplir con lo que la Biblia dice. Ayer hablaba a un grupo de hermanos en la iglesia de Biotá y les decía que hay muchas personas que se enojan porque quisieran servir como a su manera, ¿no? Pero si mi servicio no está basado realmente en lo que constituye la palabra de Dios, entonces se vuelve un servicio de fricción con los demás. Por eso es muy importante que nosotros solo queramos servir de la manera que lo enseña la Biblia. Y si lo enseña la Biblia, lo vamos a hacer con mucha excelencia. No podemos ser personas que tratamos la obra de Dios como algo que no tuviera valor. Realmente estamos dando ese corazón que el Señor Jesucristo espera. Realmente estoy sirviendo al Señor por la gracia que he recibido o le estoy ayudando a un Dios necesitado. Tengan mucho cuidado porque Dios no necesita de ninguno de nosotros. Entonces, mediten en estas palabras y se las digo con mucho amor y cariño. ¿Estás sirviendo con un corazón ardiente por la gracia que has recibido o estás ayudando a Dios como si Dios fuera un Dios necesitado? ¿Sí? Entonces, tengo que visualizar, pensar cuál es este gran honor que Dios me ha dado para servirle, este gran privilegio.
Algunos sienten privilegios porque trabajan en una empresa reconocida o porque entraron a una universidad reconocida y dicen, wow, no, yo, y cuando se hablan entre los estudiantes, ¿y usted dónde estudió? No, yo estudié en tal universidad. Y hasta dicen, wow, qué tremendo, qué bien esa oportunidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo deberíamos sentirnos nosotros de ser parte de un equipo de trabajo en nuestras iglesias? Deberíamos sentirnos con la más grande felicidad y el más grande privilegio, porque fue Kyrios, fue el Señor del universo quien nos escogió para que nosotros le sirviéramos. Amén. Entonces, cuando entendemos quién fue el que nos escogió, vamos a atender su llamado. Por eso pongan allí, el tema de hoy es la gran comisión. Nuestra misión no es opcional. La gran comisión, nuestra misión, no es opcional. No es opcional. Es decir, que no es si somos discípulos, entonces no es opcional para nosotros. Y quiero empezar con esto. En, en la Biblia habían dos clases de grupos. Unos eran discípulos y otros eran muchedumbre. Muchedumbre. Y quiero hacer una gran diferencia, ¿sí? Porque necesitas verificar de qué grupo estás para así poder dar lo mejor de ti. Los discípulos son aquellos que siguen las pisadas de Jesús y son aquellos que aman el deseo del Señor Jesucristo y están dispuestos a llevar la cruz para llevar a cabo todo lo que el Señor Jesús mandó. La muchedumbre no es que no sean hijos de Dios, ellos son creyentes también, que han creído en el Señor Jesucristo y que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Pero la muchedumbre son aquellos que van a la iglesia a congregarse, ¿sí? Llegan mucha gente, hay unos que llegan un día, a veces llegan una semana, a veces no vuelven dentro de un mes, eso es muchedumbre, a los cuales también debemos amar, valorar y esforzarnos como discípulos para que ellos también se puedan convertir en discípulos, porque recuerda que Jesús escogió a 12, pero esos 12 después se convirtieron en 70, y allí en Hechos capítulo 1, versículo 14 y 15, los que estuvieron orando durante 10 días eran 120 ya, ¿sí? Eran 120 los que estaban allí orando, e inclusive se convirtieron en 121 porque se completó otra vez el número de los discípulos, porque era un privilegio tener ese cargo y ese oficio que Judas tenía. Así que echaron suertes y las suertes cayeron sobre Matías, ¿sí? Aquí surge la pregunta, pastor, ¿qué es el tema de las suertes? Muy pronto en estos estudios les voy a hablar sobre lo que era echar suertes, ¿sí? Cuando no estaba el Espíritu Santo. Ya no vivimos echando suertes, tirando la moneda al aire a ver a quién escogemos. Ahora es la guía del Espíritu Santo, pero se los voy a enseñar muy concretamente desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver lo malo y lo perjudicial que son los juegos de azar y todas estas cosas. Hasta ahí paro para no desviarme del tema. Entonces, el punto es de que nosotros fuimos llamados por Jesucristo. Marcos 3, 13 al 15 dice que Jesús llamó a sus discípulos para que anduviesen con él, ¿sí? Para que anduviesen con él, para luego enviarlos a predicar y les dio autoridad. Ahí en esos versículos está la formación de un discípulo, ¿sí? Es mostrar la vida de Cristo en nosotros, cómo se hacen las cosas. No es solamente un tema de teoría, sino que yo mismo lo debo estar viviendo. Debo personalizar las enseñanzas de Cristo en mi vida para que otros también aprendan a seguir al Señor Jesucristo. Entonces, la muchedumbre dentro de la muchedumbre también se pueden levantar discípulos, ¿sí? Por eso nuestra tarea no es como impresionarnos por muchedumbre, nuestra tarea es impresionarnos de que, wow, se está levantando esta persona como discípulo, realmente está reteniendo muy bien las enseñanzas y lo veo enseñándole a otros también.
Eso es hacer discípulos. Entonces, antes de que Cristo, antes de escuchar la orden, ¿sí? Debemos mirar quién es el que la omite, quién es el que la emite. Leamos Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Y vamos a leer del versículo 18 al 20. Voy a leerlo en la nueva versión internacional. Dice, eh, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, vamos, ¿me puedes ayudar a leer los versículos? Ah, pero está por la interferencia, ok. Ok, dice, Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Vamos a verificar estas palabras. Lo primero que hay que entender es que piensen en quién fue el que dio la orden. Kyrios, el Señor del universo. Si tú recibes una orden en tu trabajo, ¿la haces o no la haces? Es más, muchos médicos, vas al médico y te da la orden del medicamento, te lo tomas, ¿cierto? Bueno, aquí está hablando el Kyrios, el Señor del universo, a quienes nosotros debemos estar totalmente sujetos y hacer lo que Él nos dice. Él es el que emite la orden, no es opcional. Todos los que estamos aquí, que hemos creído en el Señor Jesucristo, no tenemos la opción de pronto no hacer discípulos. Nos manda a todos a hacer discípulos. Creo que estoy frente a una pantalla reunido con solo discípulos y discípulas del Señor Jesucristo. Así que Jesús no habla como un maestro, como sugerente, sino que Él habla como el Cristo resucitado. Después de que resucita, les dice, ahora ustedes se van a encargar de hacer discípulos. ¿Qué les declara? Se me ha dado toda... Se me ha dado todo... Se prendió el micrófono de alguien. Se me ha dado, pongan atención aquí, miren lo que declara cuando Él resucita, dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que nuestra misión no nace de un entusiasmo humano, sino que nace del mismo Señor que resucitó de los muertos. Nace de la soberanía de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que nos escogió. ¿Desde cuándo escogió a los discípulos? En Efesios capítulo 1, versículo 4 dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y así como escogió a sus discípulos desde antes de la fundación del mundo, yo debo entender también de que Él me escogió a mí desde antes de la fundación del mundo también. Amén. Así que para mí, quiero que esto entre hasta los tuétanos. De pronto no es opcional, de pronto es opcional para la muchedumbre. Que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. De pronto es opcional para la muchedumbre. Pero para nosotros, omitir esta orden no es opcional. Por eso estamos estudiando acá. Por eso Dios dentro de su plan nos tiene estudiando acá. Por eso nos dio facilidad de palabra, nos dio facilidad de conectar con otras personas, nos dio facilidad de el deseo de estudiar. ¿Por qué no todos están estudiando si yo le mando el mensaje a más de 300 personas? Porque no todos van a cumplir con la labor que el Señor Jesucristo mandó. Y eso es bíblico. Eso es bíblico. Algunos invitarán a otras personas a la iglesia, pero a ser discípulos ya es otra cosa que el Señor bajo su autoridad nos ha delegado a nosotros. Amén. Entonces, presten mucha atención. Voy un poco despacio porque he estado bastante enfermo. Qué pena con ustedes, por eso de pronto me veo un poquito así como serio hoy. ¿Sí? Ok.
Si, escuchen aquí, si Él es el Señor de nuestras iglesias, ¿cuál debería ser la prioridad de nuestras iglesias? Respóndalo usted mismo. La prioridad de nuestras iglesias es cumplir con la gran comisión que el Señor Jesucristo estableció. Una iglesia que no evangeliza a otros, tarde que temprano desaparece. Ahora, un discípulo y una discípula que no tienen el corazón para evangelizar su familia, escuchen aquí, que no tienen el corazón para hablar de Cristo a su familia porque les da miedo, es porque no han entendido qué autoridad el Señor Jesucristo les ha delegado en sus vidas. Estas prácticamente 3 semanas y media que hemos estado estudiando, hemos venido formando todo lo que es el carácter de un discípulo. La sujeción, el respeto, la cobertura, todo, el dar cuentas, todo eso lo hemos ido formando en este tiempo, ¿sí? Ahora estamos entrando a una posición de comisión. Nos dio este carácter, nos dio esta sujeción, nos dio esta obediencia, nos levantó como discípulos para que nosotros podamos ahora ir. Entonces, ¿qué significa esto? El peligro de una iglesia que crece en estructura, pero no en misión, es que se convierte en un monumento cuando Cristo la diseñó para ser un movimiento. Entonces, la iglesia fue diseñada para ser un movimiento, no un monumento. Claro que la iglesia tiene que estar hermosa, tenemos que cuidarla porque es nuestra casa donde el Padre nos predica sus palabras, pero no nos dio un templo para que nosotros nos quedemos metidos allí, sino que nos dio el templo para que vivamos una vida centrados en la iglesia, para que desde la iglesia nosotros salgamos a evangelizar los campos a donde estamos en las diferentes partes. Entonces, yo debo entender de que debo cumplir con esta gran comisión. Por eso, primer punto, el modelo de Jesús. Modelo de Jesús. Para entender la gran comisión debemos mirar cómo la vivió nuestro Señor Jesucristo. Es decir, mirar qué era lo que hacía el Señor Jesucristo todos los días. Jesús no se quedó en la comunidad del cielo, Él vino a la tierra. Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1, versículo 14. Y después fue allí a Marcos 3, 13 al 15 y llamó a sus discípulos para que anduviesen con él porque tenía que enseñarles y levantarlos como discípulos. Pongan allí, Jesús no esperó, él buscó. Jesús no esperó, él buscó. Muchos oran en la iglesia, Padre, envíalos, envíalos. Está bien porque si nuestra iglesia tiene el evangelio y es una zarza ardiente por el evangelio, Dios va a enviar a esa iglesia las personas que tienen que ser salvas. Él mismo las va a añadir, amén. Él las va a enviar. Pero si yo solamente me quedo orando para que Dios envíe personas a la iglesia y no voy y las busco como el Señor Jesucristo lo hacía. Miren, mis hermanos, Jesús fue a la orilla del mar por los pescadores. A ver, yo creo que todos se sienten derechos porque hay algunos que están medio acostados y tomen apuntes. Vamos con fuerza. Yo sé que ha tenido un día de cansancio bastante agotador, pero reciba esta dinamita, que esto es para su espíritu. Y que esto lo sienta su carne mañana al momento que usted despierte, tengo que salvar a alguien, tengo que llevar esta palabra a alguien, debo llevar este evangelio. Entonces, Jesús fue a la orilla del mar por los pescadores. Él no esperó que los pescadores vinieran a él. ¿Sí? ¿Qué me dice esto? Bueno, hay que ir a los diferentes lugares, sea de pescadores, sea lo que sea. Fue a la mesa de los publicanos y se sentó con ellos para salvarlos. También fue al pozo por la mujer samaritana. Cruzó las aguas para salvar a un endemoniado porque tenía que levantarlo como discípulo. Entonces, el éxito de un discípulo es que si tiene que pasar inclusive las aguas para levantar a otro como discípulo para que gane esos campos, lo va a hacer. Muchos se sienten felices, es cuando hay harta gente, uy,
llegaron hartos a estudiar y como que si no llegan hartos, entonces se desaniman. Pero realmente deberíamos estar animados si se levanta uno o dos discípulos que empiecen a ir con el mismo corazón que uno tiene y empiecen a hacer la misma obra que uno hace con el mismo corazón, porque es que Jesús, como dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21, para esto padeció Cristo, dejándonos ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Entonces, pongan allí, Jesús no solo dio un mensaje, dio su vida. La misión nos costará comodidad, sacrificios, tiempos que podíamos compartir en familia, los vamos a dedicar para el Señor, porque es más importante lo del Señor. Y si ponemos a Dios primero, Dios nos organizará los tiempos para nuestras familias. Entonces, la misión que Dios nos ha entregado es una misión que necesita de sacrificio. Sacrificio. Por ejemplo, tienes un amigo ahí en el trabajo, una amiga en el trabajo, y de pronto te empacaste tu buen almuerzo, ¿sí? Pero dices, no, no voy a comer solo, quería hablar y quería pensar y estar solo, pero de pronto Dios te pone esa persona, no ve y almuerzas con ella si le predicas el evangelio y la invitas a la iglesia para que se salve. Entonces tienes que hacer sacrificios y ni siquiera te pide sacrificios grandes, son sacrificios de negarse a uno mismo, de cumplir con ese llamado que Él le dio a uno, que no es una opción para nosotros, sino que es un mandato, es una orden de parte de Dios. Entonces la misión a veces cuesta comodidades, ¿sí? Cuesta sacrificios. Pero si nuestro Señor Jesucristo derramó esta sangre por todos nosotros y la derramó por toda la humanidad, haciendo el más grande sacrificio, ¿cómo nosotros no vamos a estar dispuestos también a este sacrificio o a este deleite que Él nos da de poder servirle? Entonces, ¿tenemos que dar nuestro tiempo? Claro que sí. ¿Tenemos que arrancar y arrastrar nuestro orgullo? Claro que también tenemos que hacerlo. ¿Tenemos que comprometer nuestros recursos para todo esto? Claro que también tenemos que hacerlo, porque era lo mismo que hacían los discípulos y fue lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Pongan allí la obediencia de los discípulos. La obediencia de los discípulos. Amor, hazme un favor. Verifica de que las personas que levantaron la mano todavía sigan en la pantalla, que veo que algunos que levantaron la mano y dijeron aquí estoy presente ya se salieron. Hazme el favor, por favor, y anótalos. Hay que ser sinceros. Tenemos que hacer todo delante de Dios y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, la obediencia de los discípulos. Tras la ascensión, vemos en el libro, por ejemplo, de Hechos, que los discípulos no se quedaron en el aposento alto de Marcos solamente, sino que ellos disfrutaron de lo que Jesús les dijo. De Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿sí? Y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando ellos recibieron este poder, ¿qué fue lo primero que hicieron? Salieron de ahí donde estaban. Salieron de donde estaban porque estaban llenos de poder. Entonces, si un discípulo no está llevando el evangelio, cuando se sube a un taxi, cuando va a algún lugar, se encuentra con una familia, ¿qué le falta a ese discípulo? Ya es salvo, ya tiene su nombre escrito en el libro de la vida, está bendecido, tiene vida eterna. ¿Qué le falta a ese discípulo? Le falta poder del Espíritu Santo de Dios. Porque no se puede llevar a cabo la obra del Señor si no hay poder. Por eso, tras la ascensión, en el libro de los Hechos, allí está la evidencia. Ellos se levantaron, salieron, por ejemplo, Pedro se paró ante miles de personas, pero era un discípulo que antes lo negaba al Señor Jesucristo. Era un discípulo que antes era interesado más en su vida material, en su vida financiera, en qué nos vas a pagar, Señor Jesucristo. Nosotros lo hemos dejado todo por ti, a nosotros que nos toca. Estos discípulos estaban centrados, eran en el yo.
antes de que viniera el poder a ellos y antes de que fueran formados, ellos peleaban era por posiciones, no tenían unidad entre ellos, ni siquiera respetaban al Señor como el Hijo de Dios, porque hasta le decían, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, lo trataban así como con desprecio. Eran discípulos difíciles, difíciles, pero Cristo fue formado en ellos, por caminar con ellos, por hablarles cada día, por estar con ellos todos los días. Entonces, cuando ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, ellos ya no pensaban en sus propias cosas. O sea, para ellos lo más importante era cumplir el deseo de Dios. Por eso todos nosotros tenemos que vivir una vida centrados en nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene que ser nuestra casa de entrenamiento, nuestra casa de deleite, tiene que ser el portal de la presencia de Dios, tiene que ser el oasis celestial donde todos vamos a congregarnos. Y allí nos preparamos y nos capacitamos y salimos con esa felicidad maravillosa a llevar este bendito evangelio a todas las personas. Mis hermanos, Pedro lo negaba, después lo confirmaba y testificaba de Cristo ante cualquier imperio. Lo mismo el apóstol Pablo, lo mismo todos los discípulos estuvieron dispuestos a ser testigos y a confrontar imperios enteros. Por eso el que tiene poder del Espíritu Santo puede inclusive sentir un poco de miedo, pero igual va y lo hace. Va y lo hace. No se puede resistir, no puede callar. Pablo era un hombre que perseguía la iglesia, ahora recorría miles de kilómetros para llevar este bendito evangelio también y por las escrituras demostrar que Jesús es el Cristo. Entonces ellos hicieron exactamente lo que Jesús les enseñó. ¿Cuál es la verdadera vida de fe? La verdadera vida de fe está en que hagamos exactamente lo que Jesús hizo, lo que él enseñó. ¿Qué quiere decir esto? Que el verdadero discípulo se reproduce en otras personas. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. El verdadero discípulo, gracias Señor Jesús, el verdadero discípulo, escuchen aquí, el verdadero discípulo reproduce el carácter de Cristo en otros. Eso es lo que hace. Con esto yo les estoy diciendo a ustedes que ustedes son verdaderos discípulos. Y ahora Cristo les está diciendo qué es lo que tienen que hacer. Siguiente punto, el análisis de la orden. Análisis de la orden que el Señor nos dio en Mateo 28, 19 al 20. Pongan allí el vayan, el vayan. ¿Qué significa esto? El liderazgo es movimiento, no es estancamiento. El liderazgo es movimiento. Si un líder no se mueve como Jesús quiere, se estanca y empiezan a crecerle bichitos en ese lago, bichitos. Se empieza a pudrir el agua. Estoy dando un ejemplo de un lago donde no cae oxígeno, donde no cae agua, ¿sí? Pues hay muerte. No se le puede echar pescados porque si no hay oxígeno no van a tener cómo ellos poder respirar bajo el agua, ¿sí? Si se les pone un chorro, ¿sí? En los lagos de mi papá siempre hay un chorro que está llegando allí a los lagos y los peces se alimentan de ese oxígeno. Eso da vida, ¿sí? Y ellos nadan, como el dicho, como pez en el agua. Entonces, si nosotros no tenemos un movimiento de vida, nosotros en nuestra vida personal, no se trata de que ya nos reunimos en el templo y ya todos vamos a evangelizar. Eso se puede hacer, claro que sí, eso se puede hacer. Pero el evangelismo más poderoso y el movimiento de vida más poderoso está en nuestros trabajos y está en nuestros campos. Y allí es donde nos probamos. Allí es donde verificamos qué tan llenos estamos del Espíritu Santo y qué tan apasionados estamos por el deseo de Dios en nuestra vida para hacer lo mismo que Jesús hacía. Entonces, el vayan es el liderazgo en movimiento. La nueva versión internacional es tajante, dice vayan. En la Reina Valera dice, por tanto, id. Pero la nueva versión internacional dice vayan. O sea, sean discípulos que tienen que moverse. Esta palabra vayan en el griego original, esto implica mientras van por el camino.
Atención aquí. La palabra vayan en el griego original significa mientras van por el camino. ¿Qué quiere decir esto? La misión no ocurre solo el domingo en el templo, ni el miércoles, ni el miércoles en Bogotá, ni el jueves en Biotá. Ahí no ocurre la misión solamente. Algunos se paran allá afuera, bienvenidos, bienvenidos, está bien, eso es parte de la misión. Pero la misión no es solamente eso. La misión es cada semana, griego original, implica mientras van por el camino. Es decir, mientras vas al estacionamiento del bus, del SIP, del Transmillennium, mientras vas a tu trabajo, mientras vas a la peluquería, mientras vas donde te haces las uñas, mientras vas a un negocio, mientras vas donde seas. Eso es lo que significa en el griego original, vayan. Mientras vas de lunes a domingos, mientras todo lo que haces, nunca pares de predicar el evangelio y de hacer discípulos. Esa es la aplicación. Así que la misión no ocurre solo los domingos, ocurre en el mercado, ocurre en la oficina, ocurre en la universidad, ocurre en el colegio. ¿Cómo es posible de que si yo estoy lleno del Espíritu Santo y estoy lleno de poder y estoy lleno del Evangelio y tengo en la universidad miles de estudiantes, no sea capaz de hablarle a uno? ¿O no estoy lleno de poder? ¿Estamos aquí? Es importante meditar esto. Este mensaje el Señor no nos está dando este mensaje para condenarnos, nos está dando este mensaje para que reflexionemos en que debemos seguir sus pisadas porque Él está con nosotros. Mis hermanos, un líder de reino que no tiene olor a oveja, huele a otras cosas. Entonces, el líder de reino huele a ovejas perdidas, ¿sí? Es un líder que se ha conectado, si huele a ovejas, se ha conectado a la cabeza. Si no huele a ovejas perdidas, se ha desconectado de la cabeza. Está yendo al templo porque le gusta ir al templo, está bien ir al templo, es parte de nuestra cultura, ¿sí? Está aquí conectado porque le gusta estudiar, porque es parte de nuestra cultura. Pero si nos la pasamos estudiando un año completo y no hay movimiento, entonces hagan lo que hicieron los discípulos. Tome desde ya el movimiento de la oración. El movimiento de la oración. Si no siente llevar este evangelio todavía, es porque le falta el movimiento de la oración. Todo lo que Jesucristo dejó plasmado tiene un orden muy lindo. Primero los transformó a través de sus palabras. Les dijo, van a recibir poder. Pero antes de que recibieran ese poder, oraron 10 días. Desde esta noche, póngase de rodillas o en el comedor, o si le da sueño, póngase de pie, pero dedíquese a la oración toda esta semana y empiece a decirle, Señor, yo quiero ser un discípulo de movimiento de mi iglesia. Quiero ser un discípulo con el deseo tuyo, un deseo que no para, salvar al perdido, salvar al perdido. Es importante tener esto. Entonces, debemos tener un engranaje para la expansión. Todo ministerio, el ministerio de la alabanza, el ministerio de los niños, el ministerio de la logística, el ministerio de audiovisuales, todas estas son cosas, todas son herramientas, herramientas de evangelismo, ¿sí? Si el sonido es bueno, es para que el mensaje se oiga bien clarito y alguien se arrepienta, ¿cierto? Si los diáconos son amables y tienen el evangelio y sirven con mucha excelencia, cuando reciben a las personas por primera vez, las personas siguen viniendo a la iglesia y va a haber un arrepentimiento también. Entonces, todo lo que Dios nos ha dado son herramientas para que las usemos con amor para levantar discípulos. Por eso el mensaje fue muy claro. Lo primero que les dijo fue vayan y lo segundo es hagan discípulos, hagan discípulos. Aquí está algo que es calidad sobre cantidad.
¿Qué significa esto? Que Jesús no nos mandó a contar manos levantadas, a ver cuánto levantan las manos. Está bien levantar las manos cuando uno adora. No, pero no les estoy diciendo que levanten las manos ustedes. No. Jesús no nos mandó a la iglesia cuando estamos adorando a ver cuántos levantan las manos, ¿sí? Aunque está bien decirle, a ver, levanten sus manos delante de Dios, levanten sus manos en señal de adoración a Él, de exaltación. Está bien eso. Pero nuestra labor no es contar cuántas manos están levantadas. Nuestra labor realmente es formar seguidores, formar personas que caminen con el Señor Jesucristo, que se vistan de la imagen de Cristo. ¿Cuál es el proceso? El proceso es ir a ser discípulos, es decir, predicarles el Evangelio como primer lugar. Segundo, bautizarlos. Bautizarlos. Esto se llama identidad con Cristo. Bautizarlos para que tengan una identidad con Cristo. Y lo siguiente es enseñarles a obedecer. A esto le llamamos estilo de vida. Porque una persona que es cristiano es muy diferente a los demás. Muchos dicen, ese es como de otro planeta. No importa, si nos vean de otro planeta, como cristianos, si seguimos al Señor Jesucristo, somos muy diferentes a los demás en nuestra forma de ser, en el amor, en el cariño, en la pasión por el servicio, en ayudar a otras personas. En todo somos muy diferentes. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso, pongan allí el reto del líder. El reto del líder. No busquen admiradores, no busquen personas que los admiren, no busquen nada de eso, busquen sucesores, sucesores. Eh, Nunca busquen que las personas se apeguen a ustedes. Por ejemplo, en nuestra iglesia, nosotros le decimos a las personas, cuando ustedes quieran darle un regalo a alguien de la iglesia, tráigalo a la iglesia y que la iglesia lo entregue para que la gente no quede como diciendo, ay, este es mi ayudador, sino que diga, Cristo fue el que me bendijo con esto. Entonces, es una forma de uno renunciar a que uno tenga admiradores. Está bien que sigan el ejemplo de uno en el servicio, como dijo el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, ¿sí? Pero entonces Pablo les dijo, sean imitadores de Cristo prácticamente, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Es decir, lo que yo hago de Cristo, eso imítenlo. Lo que yo no hago de Cristo, eso no lo imiten. Entonces, Pablo era un hombre que se multiplicaba en los demás, no buscaba admiración de nadie. Él buscaba era que ellos se volvieran admiradores de Cristo. Pablo no buscaba admiradores, sino que él buscaba era sucesores. Amén. Así que si usted es el único que sabe hacer su tarea después de 2 años, usted no está discipulando. Y uno discipula en el ministerio de alabanza y de adoración, uno disipula en el ministerio de canto, uno disipula también en el ministerio de audiovisuales, uno disipula en el ministerio de la escuelita dominical, uno disipula en todas las áreas. Si no, si llevas 1 año o 2 años sirviendo y no has discipulado a alguien para que cumpla tu misma tarea, quiere decir que no estás discipulando, tienes es admiradores. Y estás es acaparando, acaparando. No, yo lo hago solo, yo lo hago solo, yo lo hago solo, yo lo hago solo. Me gustó la idea de un hombre que llegó a la iglesia hace muy poco, no voy a decir su nombre, que dijo, pastor, qué lindo sería poder armar otro grupo de alabanza y de adoración y de vez en cuando también dejarlos tocar en la iglesia para que ellos también vayan creciendo. Entonces, eso hay que hacerlo. Las maestras tienen que multiplicar más maestras. Los pastores tienen que multiplicar pastores. La alabanza y la adoración, los pianistas tienen que multiplicar más pianistas. Los guitarristas, los que tocan los bajos. Si no están levantando más discípulos dentro de la iglesia, es porque están, escuchen aquí delante de Dios, están acaparando.
O sea que se imagina que uno no le diera el púlpito a nadie. Imagínense si yo fuera un pastor que no tengo ese corazón que el Señor me ha dado, entonces no le hubiera dicho a Francis esta semana: Francis, prepara tu mensaje porque tú vas a predicar mientras yo no estoy. No le hubiera dicho a Marlon: Marlon, tú te vas a encargar de predicar los domingos mientras yo no estoy. No le hubiera dicho a Yuri y a Fausto: voy para México, por favor, encárguense de la iglesia. Y yo puedo estar inclusive aquí en Colombia, en la iglesia, y pongo a predicar a otros también. ¿Por qué? Porque yo necesito multiplicarme. No soy un pastor que me guío por sentimientos. A ver, aquí en esta iglesia sí vamos a poner a predicar a todos porque todos tienen que aprender a predicar. No, 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 no. Eso no es bíblico. Pero sí soy un pastor que mira la preparación, que mira la sujeción, que mira el respeto, que mira la honra, que mira el corazón que tienen para la obra. Y el mismo Espíritu Santo es el que lo guía a uno a tomar estas decisiones. Pero vuelvo y les digo, yo ya me he multiplicado en muchas personas y me seguiré multiplicando en muchas personas, aquí y a nivel mundial. Ahora mira en tu ministerio, en el pedacito de cielo que Dios te dio para que tú allí te deleites, estás multiplicando lo que Dios te dio. ¿Hay alguien más ya después de un año que lo hace? ¿O llevas 2 años en lo mismo y nadie todavía lo hace? Entonces quiere decir que estás acaparando y hay que orar para que eso sea quitado. Pastor, yo creo que lo mío no sea acaparando, yo creo que lo mío me ha faltado más como visión. Listo, entonces no estás acaparando. Entonces ahora es tiempo de que empieces a buscar el sistema de Cristo y a entender el sistema de Cristo para que hagas lo mismo que Jesucristo hizo contigo. Si te dio un talento, multiplica tu talento. Si te dio un ministerio, multiplica tu ministerio. Si te dio un don, multiplica el don. Y todo lo que Dios nos ha dado es para salvar las almas. Amén. Tenemos que hacerlo juntos. Tenemos que hacerlo juntos. Hay un dicho que dice que es muy cierto: una sola golondrina no llama agua. Y denle gracias a Dios que yo creo que ustedes están en unas iglesias divinas, maravillosas, donde les permiten crecer, donde usted tiene una idea y no, hágalo, hágalo. Sí, hágalo. A mí me han dicho muchas personas emocionales: pastor, yo quiero hacer esto. Y yo digo: wow, yo me lo imagino. Y digo: wow, qué chévere. Hágalo, 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 hágalo. Gracias por dejarme saber, hágalo. Y no lo hacen, solo emociones. Y después, cuando no lo hacen, le echan la culpa a la iglesia, le echan la culpa al pastor, le echan la culpa al liderazgo, le echan la culpa a una cantidad de gente. No, mi hermano, hay que crecer, hay que madurar. Yo lo voy a hacer. Isaías capítulo 6. Heme aquí, envíame a mí, Señor. Yo sí lo voy a hacer. Yo voy a poner esta palabra en práctica. No la he puesto en práctica, Señor. Gracias por este aire, por este refrigerio, por este impulso que me das. Ahora ya entiendo que debo multiplicarme y que hacer que otras personas crezcan con tu imagen, que te conozcan, que te sigan, que te amen, que sean salvos. ¿Y qué les dijo? Enseñándoles a obedecer, enseñándoles a que guarden la palabra que yo les he mandado. En esta versión dice enseñándoles a obedecer. ¿Qué significa esto? Que todas las personas hay que enseñarles que la palabra debe ser la norma del cristiano. Debe ser la norma del cristiano. No enseñamos nuestras propias opiniones ni nuestras tradiciones. Aquí es donde tenemos que ser muy, muy, muy delicados al pensar en esto. Escúchenme, por favor. Hay una, hay un gran peligro hoy. Hay un gran peligro. Y es de que al Señor no se le puede servir o seguir como uno quiere. A Él nos dejó instrucciones muy claras. Por eso uno como pastor, para los pastores que están aquí y para los que anhelan llegar a ser pastores o que ya tienen algún tipo de liderazgo en la iglesia, nunca se dejen mover, háganlo con amor, con cariño, pero nunca se dejen quitar el callado para hacer cosas que otros digan que pueden ir en contra de Dios. Tengan mucho cuidado con eso. No, que esto funciona mejor, no, que esto funciona mejor, no. Lo que funciona es lo que dice la palabra de Dios. Eso es muy importante.
Por eso uno como pastor tiene que ser muy firme, tiene que su casa estar fundamentada sobre la roca, porque si no está fundamentada sobre la roca, entonces uno va a ser como un Aarón, que Moisés lo dejó encargado a Aarón con Ur, van a cuidar a mi pueblo, por favor, van a cuidar al pueblo de Dios, yo voy a subir un momentico allí a la presencia de Dios, al monte, porque me mandó llamar, y ustedes se quedan a cargo del pueblo. Cualquier cosa que ellos necesiten, ustedes responden por eso. ¿Y qué hizo Aarón y Ur? Cuando el pueblo vio que Moisés no venía de la montaña, ¿m? Imagínense, hagamos un Dios para que demos gracias, y se montaron un becerro de oro, y Aarón y Ur no fueron capaces de aferrarse a la orden que se les dio. Entonces, para uno ser un buen discípulo, tiene que aferrarse a las órdenes y tener humildad. Y esa humildad empieza cuando empezamos a guardar las palabras del Señor y no cambiamos nada de lo que el Señor ha enseñado. Por eso la norma es la palabra. La norma es la palabra. Ahí está nuestro estándar de fe. Y en la Biblia, nuestro estándar es Cristo. Seguir las pisadas del Señor Jesucristo, no de nadie más. Es la única manera de levantar discípulos que sigan al Señor Jesucristo. Entonces, la promesa, siguiente punto, la promesa del respaldo. ¿Qué significa esto? La presencia en acción. Promesa del respaldo es presencia en acción. Vamos terminando. Y les aseguro, les digo estas palabras en el versículo 20, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Muchos hombres y mujeres de Dios temen al rechazo, temen al fracaso, temen a quedarse solos. Cuando ustedes hagan su ministerio, no imaginen solamente como las iglesias grandes o, o ministerios donde ustedes dicen, wow, que esto sí se multiplicó lo que estoy haciendo. No, ese no es el propósito. Esteban era un evangelista y lo agarraron a piedra y hasta ahí llegó el ministerio de él. Juan el Bautista fue lo mismo, también levantó discípulos, pero su ministerio ya a los 33 años, ya también hasta ahí llegó porque lo decapitaron. Entonces, el éxito del ministerio es poder cumplir con el deseo de Dios en mi vida, es poder obedecer lo que el Señor me mandó a obedecer, ¿sí? En algunos lugares van a haber resultados, como en otros lugares no van a haber resultados. Voy a mi familia, de pronto no tengo resultados. Voy a la familia del frente, de pronto toda la familia se convierte. Pero aquí lo más importante es que yo busque hacer siempre el deseo de Dios y que obedezca su palabra, su palabra. En Cristo nunca va a haber fracasos. Puede salir hoy al trabajo, hablé a diferentes personas, me trataron mal, me insultaron, me cerraron la puerta. No importa, yo cumplí con la gran comisión. Nuestra orden contundente que el Señor nos dio es hacer la gran comisión. Si soy un pastor y no estoy llevando a cabo la gran comisión, entonces se me olvidó lo que es ser pastor. Si soy un líder de alabanza y no estoy llevando la gran comisión, entonces se me olvidó realmente por qué canto. Si soy una maestra de escuelita dominical y no estoy llevando la gran comisión, se me olvidó realmente por qué estoy levantando los niños. Porque a los niños hay que prepararles para que cumplan esta orden que el Señor Jesucristo estableció. Y si los niños crecen sabiendo de muchas cosas, pero en su corazón no arde la pasión por salvar las almas, quiere decir que les estamos enseñando muchas cosas, mucha información, mucho conocimiento, pero falta lo más importante, que es la gran comisión. Esto es importantísimo. Por eso, mis hermanos, la promesa de la presencia de nuestro Señor Jesucristo está siempre ligada a la obediencia de la gran comisión y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Entonces, la promesa de Jesucristo de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo está ligada a la gran comisión. Qué tremenda esta revelación que Dios nos da, ¿cierto? Es algo muy lindo. O sea, si usted quiere disfrutar de la presencia de Dios, si usted quiere disfrutar de que Dios está juntamente con usted, empiece en oración
a activar esos propulsores, esa dinamita espiritual que lo va a sacar de su casa, de su oficina, que le va a cambiar el almuerzo por predicarle a alguien, que le va a cambiar un paseo por ir a visitar a una familia, que, mejor dicho, es lindo esto que estamos hablando hoy. Así que cuando salimos a buscar lo que a él le importa, las almas, experimentamos un respaldo sobrenatural en nuestra vida. Pastor, yo quisiera que Dios me usara para hacer milagros. Vaya, váyase, dedíquese un mes, dedíquese un mes a ir a las casas donde lo inviten, a hablarle a personas y usted va a ver milagros. No solamente milagros que de pronto alguien se sanó, sino milagros de una familia que estaba a punto del divorcio, una mujer que estaba a punto del suicidio, un hombre que estaba a punto de pegarse un tiro en la cabeza, una mujer que tenía cáncer, uno que le faltaba una oreja y de pronto le salió la oreja porque usted le estaba predicando el evangelio. Va a empezar a ver milagros, porque es que los milagros vienen por sí mismos cuando nosotros anunciamos el nombre de Jesús por todas partes. Milagros. Un día llegué a una casa en el campo, íbamos con mis hermanos. Apaga el micrófono, Glorita, por favor. Un día llegué a casa de mis hermanos, perdón, salí con mis hermanos del pueblo hacia el campo, eran como las 10 de la noche. Y yo lo único que dije, vamos a ir a predicar el evangelio a esa casa porque nos estaban solicitando porque un muchacho estaba endemoniado, estaba agresivo, estaba en el cuarto. El muchacho salió de la habitación, cortó la luz de la casa, los dejó sin luz, los dejó a punta de vela y el que tratara de poner la luz, mejor dicho, lo que le pasaba con ese endemoniado. Y el caso es de que, bueno, pues uno se va para allá, uno también está como a la expectativa con esa adrenalina. Uno pues se imagina qué chuque me irá a encontrar por allá ahorita, cómo irá a estar la cosa por allá. Pero uno se va, esa adrenalina, el poder del Espíritu Santo de Dios le pone esa adrenalina a uno a mil. Vaya, vaya, vaya que yo estoy con usted. Y llegamos allá y las luces apagadas, como cuando usted entra a una casa de película de terror, esas casas de madera, viejitas y todo. Y estábamos allí con algunos hermanos y el muchacho estaba allá metido entre un toldillo. Creo que era un toldillo. El caso es que abrimos la puerta y no se veía. Solamente con la luz del celular podíamos alumbrar un poquito. Y yo me le acerqué allá de una. Yo dije que pase lo que tenga que pasar. Y lo primero que empecé a hablarle fue del amor de Jesucristo. Y mis hermanos y ustedes pueden creer que lo que a muchos les asustaba, eso salió de allí como un venadito, calmado después de haber orado por él, restaurado con el Evangelio. Estábamos allí creo que era un pastor o dos pastores que estaban conmigo, y ahí nos metimos a la habitación y de ahí salió. Porque, cómo vamos a experimentar estas cosas si no vamos? Por eso hay que ir. Amén. Hay que ir. Así que la unción no es para que nos veamos bien en el altar. Si usted pide unción, usted está pidiendo función. Si usted pide presencia de Dios, usted está pidiendo trabajo. Entonces, pídale a Dios y ahí el Espíritu Santo le va a decir, bueno, ¿y para qué? ¿Va a cumplir con el deseo del Señor, del Kyrios, del Rey del universo, del Señor de toda la creación? ¿Va a ir a hacer lo mismo que el Señor Jesucristo le mandó a hacer? Hay una historia para terminar y vamos a unos foros. Hay una historia para terminar que se llama El puesto de socorro. El puesto de socorro olvidado. Permítame un momento. Permítame un momento, por favor. Gracias, Señor Jesús. Se cuenta, se cuenta de un pequeño puesto de socorro en una montaña peligrosa.
Al principio los voluntarios estaban alerta todo el tiempo, con medicinas listas y fuego encendido para los viajeros heridos. Siempre estaban atentos y dispuestos. Pero con el tiempo, esos líderes que estaban a cargo del puesto se obsesionaron con ampliar el edificio. Obsesionados, era ahora concentrados en cómo decorar la fachada, en cómo organizar, todas estas cosas. Se enfocaron fue en eso, en todo lo que es planificación. Una noche, un viajero herido golpeó la puerta, pero nadie lo escuchó porque estaban ocupados en una junta sobre estrategias de rescate. Y el herido estaba allí en la puerta. El puesto de socorro seguía allí, pero había olvidado su propósito. Entonces, mis hermanos, nosotros somos la realidad del cuerpo de Cristo en esta tierra. Nosotros somos esas personas que debemos cumplir con nuestra labor. Tenemos que vivir una vida centrados en la iglesia, pero nuestra gran comisión y la orden que el Señor Jesús nos dio es llevar la salvación a las personas, a donde estés. No esperes que la iglesia te llame para salir en grupo. Ahora toma todas estas enseñanzas que has venido recibiendo durante muchos años y allí en tu trabajo, ora a Dios: Señor, hoy te pido que me permitas tener un encuentro con alguien que necesite la salvación. Cuando vas a ir a la peluquería, mi Señor, voy a ir a la peluquería, ponme a esa persona que necesita recibir la salvación. Y empiezas allí a hablar con las personas. Y si no quieren ir a la iglesia, pides si puedes ir a la casa para empezar un aposento alto y de allí llevarlos a tu iglesia. Pero ya no te quedes como agua estancada. Necesitas activarte en movimiento. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, por este tiempo que nos has permitido compartir juntos como hermanos. Estamos muy agradecidos, mi Señor, por todo lo que estás haciendo. Gracias. Muchas gracias, Dios Todopoderoso. Gracias por todo. Creemos que tú eres el Cristo, el enviado del Padre, y tú eres nuestro comandante supremo. Hoy no nos postramos ante tu autoridad total. Hoy nos postramos, Padre, perdón. Hoy nos postramos ante ti, ante tu autoridad total del cielo y de la tierra. Perdónanos si en nuestro afán de organizar muchas cosas, si en nuestro afán de trabajo, si en nuestro afán de salir adelante, si en nuestro afán de cumplir con todas las responsabilidades, nos hemos olvidado de buscar a los que se pierden. Perdónanos si hemos preferido la comunidad, la comodidad de una silla a la urgencia de las personas que nos podemos encontrar en el camino. Por eso hoy, precioso Espíritu Santo, te pedimos que enciendas un fuego misionero en todos los que estamos aquí reunidos en esta noche. Que no podamos dormir tranquilos mientras hayan personas que necesitan esta salvación. Que aún en los tiempos de la madrugada seamos despertados y que tú pongas nombres allí de personas que nosotros tenemos que llevar este mensaje, de un familiar o inclusive de un extraño, de un vecino o inclusive del jefe o de un hombre de negocio o de personas que están allí en los diferentes campos. Todo esto te lo pedimos con todo nuestro corazón. Padre, unge, Dios Todopoderoso, todos nuestros pies para llevar la hermosura de tu evangelio y las buenas nuevas a las personas. Quita de nosotros el espíritu de club social, el espíritu de apatía, de estancamiento, y danos un espíritu de puesto de socorro, Señor mío. Que realmente estemos dispuestos, que anulemos todas las distracciones, que dejemos solamente las responsabilidades que realmente son necesarias y que el resto las quitemos y que nos concentremos en vivir una vida centrados en la iglesia y una vida centrados en salvar a aquellas personas que vamos también a llevar a la iglesia.
Declaramos que este grupo que está hoy aquí reunido saldrá de esta reunión discipulados y discipuladores valientes que no temen al rechazo, que no temen a la estatura de la persona, ni al rostro que puedan poner, ni al estrato tampoco, ni a la posición, ni a la inteligencia, ni al conocimiento que puedan portar las personas. No se intimidarán por nada, sino que predicarán el evangelio y hablarán de tu amor. Y creo que tu presencia siempre estará con ellos. Señor, que cuando la gente mire a todos los que estamos aquí reunidos allí en las calles, en los negocios y en todo lugar, no vean administradores, sino que vean el reflejo de Jesucristo buscando lo que se había perdido. Por eso en el nombre de Jesús de Nazaret declaramos que se activa la expansión de tu reino hacia cada lugar a través de todos los que estamos aquí reunidos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos unánime decimos amén y amén.